Estado palestino, ¿esta es la oportunidad? ¿Qué se requiere para ser elegido como un Estado de acuerdo a las disposiciones de las Naciones Unidas? Evidentemente, después del ataque asesino total del movimiento terrorista Hamas y también de la Yihad Islámica el 7 de octubre del 2023, ahora muchas voces, por ejemplo Francia, por ejemplo Gran Bretaña, están pidiendo y diciendo que van a votar a favor de un Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veamos lo siguiente. En principio quiero comentar que hay un dirigente importante del buró político del movimiento terrorista Hamas que se llama Razi Hamed, que dijo que bueno, que esto fue consecuencia del esfuerzo que hizo el Hamas y del atentado que hizo Hamas el 7 de octubre del año 2023. Entonces algunos países en este idiotismo total, en esta visión equivocada, supuestamente progresista, que no lo es, quieren dar un premio al reconocer un Estado palestino. Pero veamos lo siguiente, ¿cuáles son los requisitos legales para que un Estado palestino pueda existir? Bueno, vamos a ver un poco qué dicen las disposiciones legales de las Naciones Unidas. En principio, el Estado que pretende ser miembro de las Naciones Unidas tiene que elevar una solicitud formal al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a su vez remite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pedido y además a una comisión de admisión que luego va a elevar su informe para que se vote eventualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veamos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros. 5 son permanentes y 10 no son permanentes y que duran en sus funciones estos países durante 2 años. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Cualquier resolución que pretenda tomar el Consejo de Seguridad, basta con tener el veto de alguno de los 5 miembros permanentes, la resolución no puede tener cabida. ¿Por qué comento esto? Porque si eventualmente el pedido que formule eventualmente un Estado palestino, ahora voy a aclarar por qué digo un Estado palestino que pretende ser miembro, al derivar este pedido al Consejo de Seguridad, las disposiciones legales establecen que tiene que haber, de los 15 miembros, tiene que tener 9 votos afirmativos, pero de los 9 votos tienen que estar a favor los 5, porque si alguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votara en contra, ya el pedido se cae absolutamente. Pero en el caso que eventualmente tuviera esa aprobación, tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas que recurrir y reunir 2/3 partes de los votos de la Asamblea General al momento de la votación. Pero veamos un poquitito cuáles son los requisitos. Y los requisitos que establecen las disposiciones legales es que el país que pretende ser reconocido como un Estado miembro tiene que ser un Estado soberano internacionalmente reconocido. Tiene que tener una estructura gubernamental estable. Tiene que comprometerse a cumplir la Carta de las Naciones Unidas, que esto implica respetar derechos humanos, que esto implica cooperar con los países miembros. Quiere decir que además tiene que mantener la paz. Tiene que tener, de acuerdo a las disposiciones legales, la capacidad de aplicar la ley. O sea que tiene que tener básicamente una población definida, tiene que tener un área definida y tiene que tener una administración que tenga capacidad para participar en relaciones internacionales y aplicar la ley. Ninguna de estas condiciones lo reúne eventualmente un supuesto Estado palestino. Veamos. ¿La población la tiene? Sí, la tiene. La gobernanza no la tiene. Recordemos que la Autoridad Palestina gobierna en Cisjordania y el movimiento terrorista Hamas en la Franja de Gaza. En consecuencia, vemos que acá no cumple ninguno de los requisitos de gobernabilidad, porque además un país que pretende ser reconocido, o un territorio que pretende ser reconocido como país, luego de haber hecho una masacre asesina, demencial, total y absoluta, se lo va a considerar para ser miembro de las Naciones Unidas. Claro que hay países como Francia, que hay países como Gran Bretaña, e incluso la verdad que en su ceguera, no son los únicos países, en su ceguera dicen que hay que votar. Pero claro, nadie habla de los rehenes, nadie habla del asesinato que provocaron estos movimientos terroristas, porque el mundo está totalmente cegado. Pero ¿por qué los palestinos no tienen un Estado? No tienen un Estado los palestinos porque no lo quisieron tener. Y no lo quisieron tener, lo voy a comentar por qué. Veamos un poco la historiografía de algunos momentos o situaciones políticas internacionales en las cuales los palestinos rechazaron
los acuerdos que se le habían propuesto. Por ejemplo, a la Comisión Peel se le ofreció partir ese territorio en 1937, lo rechazaron. Luego rechazaron también la resolución 181 de las Naciones Unidas del año 1947. También rechazaron la Conferencia de Madrid, que se reunió en 1991. Los acuerdos de Oslo, que empezaron a firmarse en 1993, luego por motivos que demostró la realidad, que las intifadas y los asesinatos, que este acuerdo que se hizo con la OLP, la verdad que también fracasaron. También fracasó la cumbre de Camp David en el año 2000. ¿Por qué? Porque Arafat en su momento rechazó también los acuerdos. Se pretendió llegar a un acuerdo en la cumbre de Taba en el año 2001, también en Anápolis en el año 2007, ahí Mahmoud Abbas rechazó también los acuerdos, etc. Simplemente comento esto, porque la verdad que el llamado supuesto Estado palestino no tiene ninguna condición legal para existir como Estado, no por lo menos en estas condiciones. Ahora voy a charlar mi opinión al respecto, porque no cumple primero ninguno de los requisitos de gobernanza ni requisitos legales que establece las propias Naciones Unidas para que el Estado palestino sea un Estado. En principio lo que hay que hacer es desarmar al Hamás. Hay que destruirlo, erradicarlo absolutamente de la Franja de Gaza, y además esto lo dijeron 22 países islámicos que le piden a Hamás precisamente que entreguen las armas y que se retiren del territorio, y que por supuesto tienen que entregar a los rehenes. En otro momento se verá cómo sería la gobernanza de todo Gaza, y eventualmente en algún momento, cuando no exista peligro militar hacia Israel, cuando no existan esos territorios terrorismo, en su momento habrá que ver cómo quedaría esa gobernanza, en manos de quién, y de qué manera se podrá tener en otro momento la posibilidad de considerar un Estado palestino, que obviamente no podría ni debería tener ningún tipo de fuerza militar, porque esto implicaría tener prácticamente un peligro gravísimo en la frontera de Israel. Y lo quiero comentar porque los políticos europeos, por ejemplo, aunque no son únicamente los europeos, esto también establecen comentarios políticos para satisfacer también a su propia base de votantes. Por ejemplo, Francia, con millones y millones de islámicos. Por ejemplo, también Gran Bretaña, el propio rey Carlos III de Gran Bretaña agradeció a los islámicos la gran contribución que hicieron a Gran Bretaña. La verdad es que esto habla absolutamente en general de una ceguera, de una cobardía y de ignorar el problema. Y el problema es que mientras exista terrorismo, la posibilidad de que los palestinos tengan un Estado está prácticamente inexistente. Así que habrá que desandar el camino que hacen los terroristas, habrá que dejar de apoyar a estos movimientos terroristas por parte de países europeos y otros países que supuestamente defienden valores occidentales, y cuando la vida de cualquier persona que habite este mundo, incluyendo por supuesto a los habitantes de Israel y a todos los judíos donde se encuentren, sea un valor a ser protegido, en algún momento habrá que considerar un Estado palestino que actualmente hoy, de acuerdo a las resoluciones legales, que concretamente el 29 de noviembre del año 2012, la resolución 67/19 de las Naciones Unidas, le confirió al Estado palestino el estado de miembro observador no permanente. De ahí implica que ellos pueden observar, no tienen la posibilidad de votar. Habrá que esperar otros tiempos a ver cómo evolucionan estos temas.